Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es especialista en historia política y mexicana y en historia de las secularizaciones en Hispanoamérica. Es coordinadora del grupo Religión y Política de la red Iberconceptos. Entre sus publicaciones destacan Roma, El descubrimiento de América, publicado por el Colegio de México en 2018, y El derrumbe, Jalisco, Microcosmos de la Revolución Mexicana, publicado por Tusquet Editores en el 2010. La doctora Elisa fue distinguida por la Academia Mexicana de la Historia como académica de número para ocupar el sillón 15, que antes correspondió a Manuel Ceballos, quien ocupó dicho sillón de 1998 a 2022. En ceremonia solemne, la doctora Cárdenas leyó su discurso de ingreso titulado América en la reivindicación del poder pontificio, cerrar el siglo XIX, el pasado 9 de abril. También nuestra sincera felicitación y qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Rebeca, por una presentación muy amable, y es un gusto estar esta noche en el Colegio de Jalisco con este bello público y estar aquí con motivo de una fiesta que es la aparición de un libro, la publicación de un libro, no la aparición sonó demasiado. A veces Les dije que estaban a veces, ¿eh? Tengan cuidado. Coordinado por Laura Alarcón Menchaca y María Gabriela Aguirre Cristiani, a quien acabo de tener el gusto de conocer en vivo. La había conocido de leídas de manera muy grata a raíz de que Laura me hizo favor de invitarme a esta presentación. Y bueno, un gusto compartir esta mesa con Fernando González, por supuesto, y a quien seguramente este público está deseando escuchar, así que yo seré breve. Pero no, para poderlo escuchar a él, tienen que escucharme primero. Bueno, no tengan mortificación, no les voy a contar el libro capítulo por capítulo. Pero sí quiero decir que el título de este libro suscita una serie de reflexiones, algunas con mucha satisfacción, algunas para dudar sobre si era este el título, y estoy segura que pasaron un rato decidiendo cuál era el título conveniente, y ya les voy a agregar algunas cuestiones. Es sabido que la cronología en historia, siendo algo tan importante, pues es algo que está a merced de los historiadores. El apreciable público suele creer que la cronología es lo más seguro con que cuenta uno, y en realidad los periodos, la cronología, es algo que está a merced de los historiadores, de las historiadoras también. Y es así porque precisamente cualquier estudio histórico pone a prueba las rigideces del calendario. Obliga a preguntarse, o sea, vean ustedes simplemente este título: Iglesia Católica y Estado Mexicano en el siglo XX. Lo primero que yo me pregunté fue, ¿y cuándo lo empezarán ese siglo XX? ¿Y cuándo lo terminarán estas historiadoras y su equipo de quienes les acompañaron en el libro? Pues verán que la respuesta no puede ser fija. La pregunta admite varias respuestas. Desde el punto de vista de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, leyendo este libro, vean cómo ya estamos festejando, ¿no? El siglo XX pudo haber empezado en 1917 con la Constitución, pero también pudo haber empezado con Porfirio Díaz. O sea, cuando el calendario todavía señalaba
el siglo XIX. Una cosa sí, ateniéndonos a este libro, una cosa sí es clara, es que el siglo XX se cerró en 1992. Y ahí quedan 8 años de pilón para donde ustedes gusten de colocarlos, o en un guardado de el sobrante del siglo XX, o en un siglo XXI que va arrancando. Y bueno, en ambos casos, como el libro va siguiendo muy de cerca lo que sucede con la legalidad mexicana, con el marco legal, y al mismo tiempo va dando cuenta de cómo ese marco legal pues es solamente el marco y el contenido es variable y tiene una relación variable con la legalidad. Otra manera de decir que no siempre se le respeta. Pues hasta dónde la historia de ese marco legal y la cronología de ese marco legal es también la de la práctica de relaciones que siempre son profundamente políticas. No tengo la respuesta, pero sobre el tema cronológico incluso, y pensando en los protagonistas de las historias que están narradas aquí, pues también podría adoptarse otra cronología para el siglo XX. Sería quizás demasiado unilateral, pero también funcionaría, que sería tomar el siglo XX de concilio a concilio. Tomar del Concilio Vaticano I, en su interrupción, 1870, al Concilio Vaticano II, y ahí quedaría otro siglo XX un poco distinto. Bueno, como ven, esta reflexión es únicamente para decir que aquello que nos parece lo más certero, no es que sea lo más arbitrario, sino lo más independiente de elementos de interpretación que son parte fundamental de lo que las historiadoras y los historiadores construimos a partir de elementos que, por cierto, son científicos. Entonces, bueno, en este caso, decía, tenemos motivos para celebrar, pero en este caso los motivos son múltiples. El primero es que convergen en este libro 9 autores de instituciones muy diversas, algunos están por aquí, algunos son muy reconocidos especialistas en la temática central del libro, otros como tienen carreras más jóvenes, van apenas mostrándonos que son especialistas también en estas temáticas. Y estos 9 textos articulan un recorrido sobre ese amplio siglo XX. Y eso, la verdad es que lo hacen combinando perspectivas que van de relaciones internacionales, obviamente a esa misma escala, a escala nacional, a escala regional, o aún siguiendo personajes singulares, es decir, a escala biográfica. Personalidades destacadas, movimientos intelectuales o sociales específicos. Y yo creo que eso también es de celebrarse. Recorrer un siglo, porque hacer la historia de estas relaciones entre Iglesia y Estado en el siglo XX en un libro, tendríamos que tener un volumen como imposible de abrir, ¿verdad? Pero, en cambio, con esta elección de tener una gran variedad de enfoques, uno va, la verdad es que es una manera muy disfrutable, cambiando de perspectivas, de ir acercándose a una gran cantidad de modalidades de esas relaciones. Y ahí otra vez iríamos a lo que quizás nos ha condicionado a leer un título así, ¿no? Es un título súper clásico. Y entonces uno pudiera pensar, aquí solamente va a haber un análisis de historia política muy convencional. No es el caso. Y eso es una de las grandes virtudes del libro. Hay análisis político,
no convencional, por cierto, pero hay análisis social, análisis ideológico, análisis de una gran cantidad de cosas que lo que muestran es que es un tejido de relaciones que se condensan en esta expresión, en lo que las coordinadoras decidieron llamar entre la tensión y el acuerdo. Y ustedes como lectores pueden imaginar el abanico, lo amplio que es entre la tensión y el acuerdo. Y de ida y vuelta, ¿no? Un abanico que se cierra y se abre entre la tensión y el acuerdo. Bueno, entonces esta diversidad de perspectivas se ponen a prueba como una muestra de la riqueza que contiene el siglo, y también eso es un motivo para celebrar. A la pregunta de cuándo inicia el siglo, cuando uno llega al libro, se puede agregar, yo la verdad sí me la hice, ¿y por qué hilo van a tomar esa relación? Para explorar una historia que es muy compleja. Y ahí el libro nuevamente muestra una gran variedad de hilos, que lo que hacen es tejer una trama muy, muy densa que obliga a pensar en términos de múltiples historias. Y bueno, este libro, entonces, como podrán ir comprendiendo, se presta a una diversidad de lecturas, a distintos tipos de lectura. Una muy, muy provechosa, y allí incluso yo pensaba casi hasta para manual en la licenciatura o para manual en estudios de posgrado. Una muy provechosa es la que hace el panorama completo del siglo, precisamente, de cómo va sucediendo esta relación. Reconstruye la historia de nuestro país desde el punto de vista de estas relaciones, que como digo son múltiples, no es nada más los jerarcas de la iglesia con quienes están en el gobierno, sino que hay una multitud de elementos ahí, y permite tener una idea, aquí sí que en pocas páginas, de qué sucedió con esas relaciones en México para llegar a donde estamos prácticamente ahora. Y esto lo voy a recordar evocando algo que es más personal, pero que pienso que muchas personas del público lo comparten, ¿no? En el año de 91 yo me fui a hacer el posgrado, y hasta ese momento, digamos, en este país, uno no se encontraba de manera en traje de carácter en las calles a los eclesiásticos ni a las religiosas. Cruzaba con personas que decían como que yo creo que ese señor pudiera ser un sacerdote, esa señora pudiera ser una religiosa. Después del 92, y cuando yo regresé, y después de haber ido a Roma y consultado los archivos, que por cierto han sido muy consultados en este libro, una de las grandes sorpresas para mí, uno de los grandes elementos que me perturbaban en el espacio público mexicano, era que todo mundo podía andar vestido exactamente en el traje de carácter que quisiera, para decirlo sencillamente. Para mí eso tenía algo como de un tiempo distinto. Habíamos cambiado de tiempo y no siempre me quedaba claro por qué. Es decir, era obvio que estaban las reformas ahí, pero cómo se había llegado al momento de las reformas era algo no muy sencillo de explicar. Yo creo que este libro provee una serie de elementos clave para que un público general, y no solamente un público especializado de sociólogos, antropólogos o historiadores de lo religioso, puedan acercarse a ese tema, y esa es una gran virtud del libro. Bueno, ahora, ustedes creerán que solamente hay esta serie de cuestiones sobre cómo fue cambiando, que es algo muy interesante, por cierto, tiene que ver en parte con el texto de María Gabriela, de qué manera suceden las relaciones concretas entre
lo que podríamos llamar ambos bandos, de manera general, de manera muy política, entre un Estado que va buscando definir a su interlocutor y una iglesia que va buscando empujar también y definir también a su interlocutor. Pero también hay otra serie de elementos que pudieran parecer los que son de estudios detallados de casos con cuestiones muy específicas y de cosas que ahora pudieran parecernos imposibles, bueno, no imposibles, sino inconcebibles. Por ejemplo, el texto de Leticia Ruano sobre el tema del número de ministros de culto permitidos en el estado de Jalisco. Bueno, cosas que ahora nos parece que nunca existieron, que no fue así, que eso no funcionaba. Bueno, otro motivo de celebración, la verdad, es la variedad de fuentes a las que se acude para formar este libro. Hay, por supuesto, archivos regionales, archivos públicos, archivos privados, correspondencias, periódicos, y también está, y eso es una de las cosas notables en ese sentido, como una demostración del momento historiográfico por el que pasamos. Es decir, este libro en buena medida está hecho con trabajos que parten de consultar los archivos vaticanos para épocas relativamente recientes. Y ahí sí, otra vez, algo que mucho tiempo se pensó que no iba a suceder. Porque ustedes saben que la dinámica de los archivos vaticanos es que el pontífice de turno, decide graciosamente que se abran un pontificado más o dos pontificados más. Y bueno, allí en esa zozobra, se abren o no se abren, pues hubo espacios que mucho tiempo no estuvieron abiertos, pero ya este libro es una demostración de en qué momento historiográfico está. Es decir, la renovación de la historia de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano en el siglo XX, que hace, lo voy a decir un poco al tanteo, pero 10 años, 15 años, no hubiéramos pensado posible de la misma manera, ahora no puede prescindir de la consulta de los archivos que están en el Vaticano y que por cierto son una mina, o sea, ahí pueden seguir generaciones y generaciones estudiando porque es una verdadera mina. Bueno, son archivos de gran riqueza en particular para esclarecer de qué manera se relacionan tres elementos. Porque donde aquí parece que son dos, la verdad es que son tres. Está por una parte el gobierno mexicano o los sucesivos gobiernos, el gobierno central de la iglesia, ese que nos gusta llamar el Vaticano, de la Iglesia Católica, y luego el episcopado en México. Una palabra que tiene fachada de unidad, pero que está muy lejos de contener unidad. La palabra episcopado es una gran diversidad. Entonces, esos tres actores, la consulta de los archivos vaticanos permite una exploración muy interesante. Bueno, voy a terminar haciendo mención de grandes temas que atraviesan estas páginas, de diversas maneras, en todas estas escalas que están. Uno, pues, es ese fantasma permanente del comunismo, que ese, por cierto, justificaría muy bien tomar el siglo de concilio a concilio, por ejemplo, ¿no? Ya estaba por allí Pío IX, ya estaba obsesionado con el tema del comunismo. Es decir, ya el cierre de ese siglo XIX que aterriza en el Concilio Vaticano I, ya es, me parece, un cierre con esa obsesión anticomunista, que en ese momento sobre todo se llama antimodernista, sí, pero que contiene todo eso. Bueno, ese es un elemento que está de maneras muy interesantes aquí, para verlo
como el elemento de convergencia entre el gobierno postrevolucionario y cierta jerarquía, o para verlo también a esa escala muy finamente tratada en el capítulo de Laura, por ejemplo, a partir de la ideología de grandes protagonistas de la historia política mexicana. Bueno, por la misma razón de la gran diversidad de actores, de posturas, de conflictos, de tensiones y de posibilidades que hay en eso que llamamos Estado y en eso que llamamos Iglesia, también este libro demuestra que proyectos específicos, personas específicas en el gobierno, frente a ese actor llamado Iglesia Católica, pudieron tener actitudes, estrategias distintas y pusieron un contenido en Iglesia Católica históricamente variable. Si bien de manera general el Estado tiende a ver en Iglesia Católica a los eclesiásticos y a las estructuras de poder de la Iglesia, algo que me conduce a la última reflexión a la que quiero llegar, que es que también gracias a la lectura de este libro, para mí está esa evidencia que supongo que para ustedes también lo es, de que la expresión Iglesia Católica, siendo una fachada de unidad, pues contiene una gran cantidad de tensiones, de divisiones, de pugnas internas, algunas absolutamente irreconciliables. Y que aunque sepamos muy bien algo que en el libro se reitera con mucho cuidado, que la expresión los contiene a todos, a estos, a aquellos, los demás allá, que contiene a los eclesiásticos y a los seglares, a las estructuras institucionales, a los fieles y a los no tan fieles pero bautizados, a ortodoxos, a heterodoxos, a discrepantes. Todo eso contiene la expresión. A veces se antoja que historiográficamente es una expresión estallada, que no alcanza a contener la realidad que la habita y que se le escapa por distintas rendijas. Por eso entonces la pregunta podría ser si el catolicismo todo cabe en la expresión Iglesia Católica. Yo, la verdad, tiendo a pensar que no, y más después de haber leído el libro. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y los dejo con Fernando. Muchas gracias, doctora Elisa, por tan sugerente lectura de este libro y acercarnos a la obra a través de sus comentarios. A continuación, toca turno de la intervención de Fernando M. González, quien es psicoanalista, doctor en Ciencias de la Educación con especialidad en Análisis Institucional por la Universidad de París 8. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones más recientes destacan la coordinación del libro Militancias Católicas en el México Contemporáneo, Clandestinidad, Secrecía y Partidismo, publicado en 2022, y la obra Cuando un futuro se disuelve, de identidades trastocadas y radicalizaciones no previstas, publicado en 2023, ambos por la UNAM. Doctor Fernando, lo escuchamos. Muchísimas gracias y agradezco la invitación que me han hecho de Laura y la doctora María Gabriela para presentar este libro. Después de escuchar a Elisa, que ha hecho toda una reflexión epistemológica y al mismo tiempo puntuando algunos temas del libro, lo bueno cuando alguien habla primero y con esa complejidad y ese análisis histórico es que digo, bueno, me la puso más fácil para irme a otro tipo de aspectos. Por ejemplo, yo haciéndole caso a Elisa, diría que quizá el título para
desrigidizarse un poco, podría ser algunos aspectos de la Iglesia Católica en México en el siglo XX. Con lo cual, ya en la riqueza del siglo XX, de tantos acontecimientos, no se pretende representar a la Iglesia Católica en el siglo XX y al Estado mexicano. Algunos aspectos. Y luego, entre la tensión, el desacuerdo, el acuerdo y la crispación. Todo eso. Porque todo aparece en el libro, todo esto, que están a punto de romper y siempre hay algo que mantiene el hilo de alguna manera junto a lo largo del libro. Un libro que empieza en los textos de la doctora María Gabriela en 1914, cuando una parte del episcopado tiene que salir corriendo cuando llegan los revolucionarios triunfantes al exilio a Estados Unidos fundamentalmente. Hay una ruptura aparentemente, pero nunca se termina de romper el hilo, siempre se mantiene algo que va a permitir volver a reencontrarse, a pesar de que a lo largo de las secuencias que va contando el libro, a cada rato hay nuevas amenazas de ruptura, ¿no? Pero esta es la primera directamente. Y luego aparece los intentos en el texto de la doctora Leticia Ruano, esto que mencionaban, de que se le ocurre al Supremo Gobierno de ese momento decidir el número de sacerdotes. Y ahí se topan con un pequeño problema, complicadísimo en el caso de la Iglesia Católica, porque se topan con el caso del sacerdocio mínimo con 3 niveles. Por un lado, un mexicano, pero un mexicano muy extraño, porque no es totalmente mexicano, porque al mismo tiempo es un mexicano desdoblado en funcionario de una transnacional, y al mismo tiempo está sacralizado, o sea, 3 niveles. Y cuando el gobierno intenta reglamentar en el artículo 130 cuántos curas deberían ejercer en el país, se topa con todos estos niveles que nunca termina de entender cuando le responde que los curas están relacionados directamente con la iglesia y con Dios, y entonces no pueden ser subsumidos en este tipo de discurso. Entonces, los revolucionarios no terminan de entender, pero lo hacen en función de una misión apostólica que ellos tienen, como Guadalupe es uno, que es tratar de desfanatizar a la gente, que tengan menos sacerdotes y que les tengan que pagar menos el diezmo, porque hay algunos muchos muy flojos, como dicen, ¿no? Y luego se da una segunda discontinuidad. En la primera ruptura del 14, que se van al exilio, se da inmediatamente una tensión en el episcopado. ¿Volvemos o no volvemos? Unos dicen, no vuelvo porque Carranza no es confiable y es como entregar su alma al diablo. Otros dicen, no, hay que tratar de volver porque estamos dejando desprotegido a nuestra Grey. Entonces, división dentro del episcopado, ruptura de un lado, casi ruptura total, pero nunca total, y luego los efectos de la ruptura dentro del episcopado. Y luego viene el problema de la cristiada, que ese sí suena como a una ruptura brutal, donde los declarados jurídicamente inexistentes, como la Iglesia Católica, al mismo tiempo es una paradoja, porque yo te declaro jurídicamente inexistente, pero al mismo tiempo tengo que seguir negociando contigo. Entonces es una especie de jurídico espectro, muy chistoso, ¿no? Y cuando despiertan resulta que ahí están los católicos y que no es cuestión de una cosa liberal, individual, que es una suma de individuos, sino que son comunidades, que son grupos, y entonces el gobierno se las tiene que ver con este problema de te declaro inexistente jurídicamente y al mismo tiempo tengo que negociar contigo como existente, ¿no? Ruptura que inmediatamente van a llegar los arreglos, bueno, no inmediatamente, después de 3 años, los llamados arreglos del 29, y ahí las tensiones dentro del episcopado mexicano, las divisiones que se dan, si seguimos, no, arreglos sí, arreglos no, si la gente se metió a jugársela con las armas,
y a dar su vida y a matar al enemigo también, no solo morir, sino matar, ¿cómo vas a negociar como que siempre no y que van a seguir las leyes flotando a discreción del gobierno y entonces no hay que arreglarse? No, sí hay que arreglarse, porque una vez que Roma locuta, causa finita, inmediatamente las divisiones dentro del episcopado tienen que limarse, aunque estén divididos, una vez que habla Roma, tienen que limarse. Y luego viene un tercer periodo en el 32 donde vuelven a tratar de aplicar las leyes y no va a resultar. No va a resultar, va a haber crispamientos, y de ahí el artículo de Gibran sobre todo el problema de la judicialización de las leyes, y todas en parte en ese momento dedicadas a los católicos, ¿no? Por Portes Gil, que considera que la Iglesia Católica es el enemigo directo de la Revolución Mexicana, de los revolucionarios institucionales. Pero llega un tal Lázaro Cárdenas, que por otro lado es colega y hasta se llevan bien, y no tengo documentos, pero hay rumores de que Luis María Martínez, michoacano, y Lázaro Cárdenas tenían relaciones desde el 28, cuando Lázaro Cárdenas era gobernador, y se hablaban. Y entonces Lázaro Cárdenas resulta que se le ocurre la humorada de darle un espacio en ese crispamiento que ha habido desde el 14 mínimo hasta el 38, 37, entre el Estado y la cúpula de la Iglesia Católica, con sus divisiones. Se le ocurre invitarlos a que puedan aportar a la expropiación petrolera. Es decir, les va a decir, ustedes son mexicanos y me van a apoyar, y les doy la chance de que sean mexicanos. Y entonces el famoso lema de por Dios y por la patria, primero Dios y luego la patria, es por la patria. Y les da chance. Pero además da otra vuelta de tuerca, hace una amnistía para todos los levantados en el 37, ahí Gibran vuelve a introducir el asunto, y esto de la amnistía recuerda lo que va a pasar en 1977 con Reyes Heroles frente a los jóvenes armados, tanto católicos como comunistas, que estuvieron en la llamada Guerra Sucia. Es llamativo cómo hay ciertas líneas que saltan, ¿no?, entre un gobernante y otro gobernante, en este caso López Portillo, pero fundamentalmente es Federico Reyes Heroles, digamos, ¿no? Digo, don Jesús, perdón, Federico es el hijo, disculpe, ¿no? Y luego viene un artículo muy interesante, me regreso un poco, un artículo muy interesante donde va a hablar los problemas de varios actores. Ya no solo son el episcopado y sus divisiones, el Vaticano, gobierno y sus tensiones internas, también laicos frente al episcopado por un pleito en el caso de la Cristiada, el grupo Vita, que se encargaba en el extranjero de recoger dinero para la lucha armada y para los familiares de muertos, etcétera, etcétera. Este grupo entra en tensión con su propio episcopado, y al final se da una cosa muy dramática, donde ellos piden que se les devuelvan los donativos que se les dieron en Europa, y uno de los dos obispos negociadores mandados por Roma, Leopoldo Ruiz y Flores, dice, nones, la iglesia se queda con ese dinero. Entonces hay unas tensiones muy fuertes también con laicos directamente. Entonces, por eso, como decía Elisa, es una iglesia extraordinariamente compleja que todo el rato está desbordando, y que la ilusión es que Roma domina una vez que habla. Roma locuta causa finita, sí, pero como diría Ignacio de Loyola, tanto cuanto. Depende. Y luego viene un artículo muy interesante, novedoso, que espero que la investigación siga, de Pablo Balbo, que se mete a los archivos vaticanos que aquí han exaltado tanto con justa razón, que analiza las relaciones entre las cúpulas en el gobierno de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Y ahí aparece una cosa que, de haber aparecido tal cual y completamente y no eufemizada,
probablemente hubiera provocado un cambio simbólico muy importante. Cuando Ávila Camacho, en una entrevista que le hace un periodista a Valdés, dice: yo soy creyente. Bueno, este Ávila Camacho, que debía haber sido Mújica, el amigo íntimo de Cárdenas, y el que hubiera seguido la Constitución del 17, el radical, Lázaro Cárdenas lo hace a un lado y elige a Ávila Camacho, que en la entrevista dice: yo soy creyente. Y después el periodista dice que lo que dijo es: yo soy católico, creyente católico, pero por favor te pido que no lo pongas tal cual. ¿Qué hubiera pasado si estos revolucionarios, donde está Calles, persiguiendo a los católicos, el perseguidor, ¿no? El Nerón, de pronto aparece un revolucionario general, institucionalizado, que dice: creo en Dios? Hubiera provocado probablemente simbólicamente toda una reconfiguración del campo, pero no. Lo único que provocó fue una suavidad en las relaciones con Luis María Martínez. Este Luis María Martínez es todo un personaje que aparece ahí, ¿no? Y que me imagino en el siguiente libro que van a hacer, ojalá lo retomen, porque este Luis María Martínez es el fundador, junto con Adalberto Abascal, abuelo de un tal Carlos Abascal, de la sociedad secreta más importante de la segunda y tercer decenio del siglo XX, que es la que va a dirigir la Guerra Cristera. Este Luis María Martínez sabía de cómo se movía como sociedad secreta, y después en el 34 va a ser el asesor oficioso de una sociedad secreta estudiantil, Los Conejos, directamente. Y que curiosamente este Luis María Martínez, con esas características, haya sido nombrado como el delegado de Roma para seguir las relaciones, y que se lleve también con Ávila Camacho y que empiece a cambiar su manera de ser. Bueno, me parece interesantísimo de cómo la gente con los contextos se va transformando directamente. Entonces, el análisis de Pablo Balbo de cómo se dan estas relaciones, que años más tarde un tal Monseñor Prigione, apellido Prisión, Girolamo Prigione, cuando establecen las relaciones, por fin los inexistentes aparecen como existentes jurídicamente, dice una frase muy sabia: hemos pasado de las relaciones secretas a las discretas, y de las discretas a las relaciones abiertas. Bueno, en este periodo de los 40, 50, 60, 70, son las relaciones discretas. Ya no son secretas, no son vergonzantes, pero son discretas. No se manifiestan a la luz pública, pero se arreglan situaciones. Ya hay una especie de espectro. El espectro que va a circular hasta el 92, en que se va a hacer las relaciones Iglesias-Estado mexicano y el reconocimiento jurídico. Ese espectro, que ya lo señalaba Elisa también, es el de la persecución. Es una iglesia que está configurada para ser perseguida, perseguida por los judíos, por los masones, por los comunistas, según las épocas, ¿no? Desde Pío IX están ahí. Es una iglesia, digamos, que está siempre a la defensiva, de que no le hagan, de que no penetren, de que no la contaminen, de que hay que defenderse, etcétera, etcétera. Pero en estos años 40, en la zona de las cúpulas, las cosas empiezan a suavizarse, pero el espectro sigue funcionando. Se dan casos chistosísimos, como el que a mí me tocaba cuando era en la primaria aquí en el Instituto de Ciencias, que llegaba el inspector de la SEP y todos asustados. Llega el inspector de la SEP a revisar y se subía arriba de la tarima, y abajo metíamos los catecismos y estaba el crucifijo escondido. Entonces decíamos: si el Señor mueve la tarima, va a descubrir los catecismos. No, el Señor tenía a su hijo con los maristas. Todo era una faramaya a esas alturas, pero el espectro seguía funcionando. Por eso, cuando el general Cruz, que fue el que fusiló al padre Pro en 1927, le pregunta a Julio Scherer en 1961: a ver, mi general, ¿qué es para usted el modus vivendi? El modus vivendi, don Julio, es que nosotros nos hagamos tontos un poquito
y ustedes se hagan tontos otro poquito y ahí la vamos llevando. Esta fórmula tan chistosa era cierto, era todo un juego, todo un simulacro, pero que al mismo tiempo los simulacros tienen este espectro que sigue funcionando en otro plano, ¿no? Se nos dan artículos muy interesantes como el de Marta Pacheco, que nos va a hablar de cuando el episcopado mexicano en los años 50 emite un documento sobre los deberes cívicos de los católicos y va a negar que se está metiendo en política, cuando en realidad es todo el rato se está metiendo en la política partidaria, porque está diciendo, se vale votar por el que ustedes quieran, menos el que vaya contra los valores católicos, etcétera, etcétera. O sea, pero al mismo tiempo eufemiza todo el rato y no puede terminar de reconocer lo evidente, que está recuperando por fin en los años 50 el espacio público y político que antes era totalmente, tenían que hacer sociedades secretas para poder entrar e infiltrar políticamente al sinarquismo, ¿no? Los intentos con el PAN en los años 30, 40, ¿no? Entonces, hay todo un intento de la Iglesia, pero que al mismo tiempo lo niega. Es un artículo realmente muy interesante para ver las eufemizaciones y los intentos de recuperar todo un espacio. Ahí aparece de nuevo el fantasma del comunismo, el comunismo, y esto se va a reciclar ya en los años 60, cuando va a aparecer la Revolución Cubana. Entonces, ahí sí, me acuerdo, el artículo 3 contiene la amenaza comunista, vuelve el fantasma de la educación socialista, el alma de los niños está en peligro, la revolución cubana, jesuitas como Lombardi que vienen, ya está Castro en un pie de tomar México con el comunismo, y es muy interesante esa época de los 60 que trabaja el libro, que alude a eso, que tiene que ver, y que Laura en su artículo va contextualizando esos años 60, es muy interesante porque hay un equívoco, todo el rato hay equívocos. El equívoco, por ejemplo, de creer que el gobierno mexicano es comunista, ¿sí? Los masones están metidos, ya para ese tiempo la masonería era con un poco de risa, pero hay gente comunista metida en la educación. López Mateos es un comunista, cuando en realidad el gobierno mexicano había hecho una negociación con el cubano de apoyarlo en la OEA, pero que no le armaran líos en México. Y eso los guerrilleros que no se enteraron, los guerrilleros comunistas y católicos, eso sí, de los 70, cuando mandaban a su gente a Cuba creyendo que los cubanos estaban con ellos, en realidad estaban con el PRI, ¿no? Entonces, toda esa situación de equívocos nunca termina de dilucidarse, y que sería un excelente tema que está aludido ahí, pero no trabajado, que es el tema del espectro del comunismo y de la masonería, ¿sí? Entonces, aquí Laura, además, entra en un asunto interesante que es el de Efraín González Morfín, que tiene un padre como el que tuvo, Efraín. Y sin embargo, Efraín había sido casi jesuita, bueno, jesuita, pero antes de ordenarse se sale, ¿no? Y Laura va a tratar de dilucidar cuáles las influencias de Efraín en los 60, 70, etcétera. Y bueno, se va a analizar algunos aspectos de lo que estaba pasando en Europa en ese momento, en los 60, el diálogo de Salzburgo y otros previos al diálogo de Salzburgo entre cristianos y comunistas, pero como bien lo señala, en general siempre terminaban los diálogos diciendo hay algo irreductible entre las dos posiciones, porque son dos posiciones que se satisfacen y se cierran sobre sí mismas. Ya en los años 50, un grupo de franceses del personalismo con Emmanuel Morier, Jean Lacroix, etcétera, estaban metidos, empezando a ver toda una línea social y acercándose también a los socialistas. Lo interesante aquí es que el caso de Efraín González Morfín, llega un momento en que él decide que el comunismo y el cristianismo son simplemente, no pueden checar, son irreductibles, ¿no? Y él busca la justicia social, ¿no? Y entonces esta diferencia entre el socialismo, entre el comunismo y el cristianismo, simplemente Efraín decreta que no hay posibilidad de ningún diálogo por varias razones que no me voy a... Y aquí hay un personaje que le llevaba 6 años,
pero que Efraín conoció, que es Porfirio Miranda de la Parra, que está en la misma perspectiva del cristianismo y del marxismo, pero con una diferencia. Porfirio, corrido por el cardenal Garibi en el 61 y que se va a Chihuahua, está haciendo un libro que se llama Hambre y Sed de Justicia, que publica en el 65. Pero Porfirio va a decir, lo importante no es si eres creyente o no creyente, lo importante es que hay pobres y ricos, siguiendo a San Mateo. Y eso va a provocar en jóvenes de Chihuahua y en otros lados una ruptura o una permeabilización de una barrera infranqueable hasta ese momento entre ateos, supuestos ateos, los comunistas como si fueran ateos, no fueran creyentes en sus propias, y los cristianos. Esa barrera infranqueable hasta el Concilio Vaticano se empieza a permeabilizar y en algunos casos de los que van a tomar las armas jóvenes católicos se diluye directamente. Entonces Porfirio Miranda apoya eso, pero él no apoya la lucha armada. Él lo único que dice, lo importante es que hay pobres y ricos. Y es más, el cristianismo es previo a Marx. El verdadero comunismo está en San Mateo directamente. Entonces, estas tensiones, hubiera sido muy interesante ver, sé que Laura tiene el archivo, los documentos, a ver si hubo alguna confrontación con Porfirio Miranda y de la Parra, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Y finalmente, el texto de Pablo Balbo sobre en el 92, donde por fin se acepta la existencia jurídica de las iglesias. Y ahí es también muy interesante porque vuelven otra vez situaciones de tensión y de ruptura, pero esta vez, como diría yo, ¿qué hacer cuando la resurrección de la existencia jurídica de las iglesias y frente al proyecto político de un gobierno al que se le ha percibido a lo largo del siglo como el perseguidor habitado por masones y luego con injertos comunistas dispuestos a aniquilar a su iglesia, y de pronto ver que ya no está dispuesto a quitar el fantasma de la persecución e incluso que se manifiesta presto a abandonar en buena medida su tolerante discrecionalidad en la aplicación de los artículos constitucionales y dar por finiquitado el llamado modus vivendi. ¿Cómo hacer para vivir sin el espectro de que el Estado en cualquier momento puede intervenir? Y eso es lo que va a analizar Pablo en buena medida cuando ve las tensiones que va a haber dentro del episcopado mexicano entre una parte que no quiere ese modus vivendi y sobre todo de la Conferencia de Religiosos de México, donde un jesuita, compañero mío desde el kinder, José Morales Orozco, escribe que negociar con el gobierno es hacer una traición a los pobres, ellos que han tomado una opción por los pobres y que no se vale negociar. José, de alguna manera con la CIR, con el grupo de religiosos, la Confederación, estaba planteando que había que mantener el espectro de la persecución, del mal gobierno, y de pronto cuando esto se diluye, digamos, avalar esto, transformar esto, resulta demasiado difícil. Y ya hay verdaderos ataques de la CIR al episcopado mexicano, casi acusándolo de traidor, y el episcopado diciendo, son mentiras lo que ustedes están diciendo. Entonces es una lucha abierta, descarnada entre los religiosos y los obispos. Y uno pensaría que van a romper ahora sí, que va a haber un cisma. No, luego se arreglan otra vez. Entonces lo interesante de estas líneas que van atravesando el libro es lo espasmódico, lo que uno cree que va a romper y sin embargo siempre se arregla. Lo cual, hombre, no está mal, pero digamos, el libro me parece que es interesantísimo, da para un seminario más, definitivamente, pero bueno, esto es lo que yo llamaría en el título algunos aspectos de la Iglesia Católica y el Estado mexicano durante el siglo XX o una parte del siglo XX, porque como bien lo decía Lisa, ¿dónde empieza el siglo XX? Siempre que hace un trabajo historiográfico, tiene un verdadero lío en dónde empiezan las cosas supuestamente y dónde terminan, ¿no? Siempre hay esto. Uno puede buscar a la Foucault, a la Michel Foucault, momentos de discontinuidad, momentos de un antes y un después, como puede ser en el 92,
cuando se acepta el final del modus vivendi que se había hecho desde los 29, 30, y hay un cambio cualitativo irremediablemente, que quedan una serie de puntas sueltas, pero hay un cambio, hay una discontinuidad. Entonces, ¿dónde empiezan las cosas? ¿Dónde terminan? Siempre es un verdadero lío. Pues bueno, esto es una parte mínima de la lectura que hice del texto y que apenas le rinde un poco de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando, por sus valiosos comentarios. También los de la doctora Elisa seguramente ya despertaron mucho interés e inquietudes, principalmente para nuestras coordinadoras, que es la doctora Alarcón Menchaca. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, profesora investigadora del Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia social y política de México del siglo XX. En sus proyectos destacan los intelectuales católicos y abogados jaliscienses Efraín González Luna y Efraín González Morfín, alianzas, acuerdos y tensiones entre laicos mexicanos y la Iglesia Católica en el siglo XX, así como las redes transnacionales de sacerdotes católicos y laicos. Entre sus publicaciones recientes encontramos las coordinaciones, del libro presente y también de intelectuales católicos, conservadores y tradicionalistas en México y Latinoamérica, 1910-2015. También tenemos a la doctora María Gabriela Aguirre Cristiani. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es autora del libro Una historia compartida, Revolución Mexicana y Catolicismo Social, 1913-1924, publicado en 2008 por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, ITAM y la UAM. Su campo de especialidad es la historia de la Iglesia Católica en México en el periodo revolucionario, y sus líneas de investigación son la jerarquía católica mexicana de la época revolucionaria, los jesuitas y sus organizaciones sociales en el México contemporáneo, y la relación Estado-Iglesia durante la primera mitad del siglo XX. Las escuchamos, doctoras. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, yo quisiera agradecer al Colegio de Jalisco, a su presidente, el doctor Roberto Arias, y a la secretario Ixchel. Muchas gracias por su apoyo para llevar a cabo esta obra. Esta obra nació o emana de un evento que Gaby y yo quisimos organizar, y yo especialmente lo quería hacer en el marco del 40 aniversario del Colegio de Jalisco. Pensamos en hacer una obra que, por supuesto, el título nos costó trabajo, hablar de la temporalidad y justificarla. No tenemos una respuesta, pero más o menos voy a platicar un poquito desde mi punto de vista la experiencia, ¿no? Pero también yo quiero agradecer especialmente, hicimos nosotros, planeamos, es decir, no fue un libro que se hizo después de los textos que tuvimos, sino más bien lo que construimos era precisamente que buscábamos nosotros que la obra tuviera una lógica, que por lo que vemos no la tiene, pero bueno, nosotros la construimos, ¿no? Y voy a explicarla, pues. No, es que nos costaba trabajo. El tema del título fue complicado, pero algo que quiero decir es que hicimos un seminario. Nos reunimos a partir de agosto del 22. Aquí está uno de nuestros autores estrella, que también Gaby y yo pensamos en invitar a historiadores jóvenes. Hay dos historiadores italianos de México y también de Guadalajara y uno de Monterrey, ¿no es así? Bien. Y eso nosotros lo hicimos ex profeso pensando en ese sentido, ¿no? ¿Qué lógica le íbamos a dar a este libro? ¿De qué manera podíamos hablar de una época? Pero es cierto, ¿cuándo empieza el siglo XX y cuándo termina? Nuestra lógica fue la siguiente. La Constitución del 17
marca un parteaguas en este tipo de relaciones. Y la modificación a la ley de 1992, pues marca un fin, o a lo mejor marca un principio de otra cosa, ¿no? Esa fue nuestra lógica un poquito apretada, porque la discutíamos, ¿no, Gaby? El título nos costó trabajo porque es cierto, en realidad es el mundo católico. A veces lo entendemos cierto, Iglesia Católica, a lo mejor la jerarquía los hace, no, es que aquí está atravesado intelectuales católicos, jerarquía eclesiástica que no sabemos que no es monolítica. Vamos a encontrar también pues jóvenes católicos, partidos políticos, intelectuales, ¿no? Está atravesado por muchos aspectos y también el juego del Estado mexicano, ¿no? Pero sí también fue un debate. Creo que sí está muy formal el título, ¿eh? Y también la portada, porque con eso que ahora ya no nos permiten poner fotografía, bueno, es un rollo pedir autorización, etcétera. Yo tenía ganas de que en la portada fuera la foto de un libro que es que se publicó hace tiempo de los archivos del Vaticano. Es un libro extraordinario porque tiene unas fotos del archivo, ¿no? De aquellos documentos antiguos, etcétera, pero no se nos permitía. Entonces creo que ahora las portadas se están haciendo más aburridas, muy planas, pero refleja seriedad, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero no es tan serio el asunto. Entonces, eso yo quería comentar. Y por supuesto, yo le quiero dar las gracias a Rebeca. Rebeca y Gaby la presenta como mi mano derecha. Le digo que creo que ella también es la izquierda, porque me ayuda muchísimo. Nos ayudó muchísimo en esto y muchas gracias, Rebeca. La verdad, eso es muy importante, ver a jóvenes que se proyectan, ¿no? Y creo que un papel que muy importante en nosotros, que ya nos andan pisando los talones, con eso de la tercera edad, ¿no? Entonces, es muy importante promover. Gracias, Rebeca, por toda tu ayuda. Por supuesto, repito, al Colegio de Jalisco y bueno, a los colaboradores. Realmente tuvimos muy buena respuesta. Gaby va a hablar un poquito más de ellos. Como les decía, fue un seminario que realizamos, es decir, los textos los discutimos entre nosotros, se hacían críticas, comentarios desde distintos horizontes, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros quisimos resaltar cómo los estudios sobre el mundo católico hoy por hoy se han complejizado. Y la verdad es muy interesante hablar de un estudio de estos hace 50 años, a lo mejor, pues no. Yo como les digo, yo con eso que siempre he trabajado, los perdedores, los católicos, ¿qué dices tú? Bueno, a lo mejor no hubiera tenido cabida hace 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso quisimos reflejar, Gaby, ¿verdad? Sí. Que bueno, una pluralidad, tratar de ver enfoques diferentes desde mundos geográficos distintos, posturas distintas y edades diferentes. Y creo que en ese sentido, pues lo logramos, ¿no? Yo creo que un punto central, pues es un tema que siempre debatimos, ¿no? Y el tema de la secularización, ¿no? Pero entonces aquí hay una gran riqueza de elementos y a mí pues nada más me resta pues dar las gracias y darle las gracias a Gaby, que como dicen los rancheros nos hallamos muy bien, ¿verdad? Y bueno, gracias, Gaby. Aunque a veces también estuvimos entre la tensión y el... los acuerdos que la tensión. A lo mejor en el libro proyectamos nuestra relación. No, hasta eso nos hallamos bien. Si bien. Bueno, yo sí quisiera empezar agradeciendo, francamente, muy agradecida al Colegio de Jalisco por todo el apoyo incondicional y qué mejor momento que su 40 aniversario está saliendo este libro que es fruto de un esfuerzo colectivo muy grande, muy importante, que estuvimos trabajando en un primer momento, Laura y yo, lo estuvimos construyendo, por así decirlo, y después, bueno, invitamos a este grupo de colaboradores que participaron en el libro y finalmente, gracias al Colegio de Jalisco,
y a su presidente Roberto Arias de la Mora, se logró finalmente la publicación, ¿no? De igual manera, muy agradecida con Laura, ha sido un aprendizaje muy enriquecedor trabajar con ella, trabajar juntas en este proyecto, que en un principio como que no encontrábamos puntos de convergencia y le fuimos dando al proyecto consistencia hasta que finalmente lo aterrizamos en lo que hoy es este libro, ¿no? De igual manera, muy agradecida con Rebeca Mercado González, asistente de aquí del colegio, que hizo mucho, bueno, bueno, pero sí, la verdad que detrás de esta publicación hay trabajos muy valorados y en el caso pues, concreto de Rebeca, muy agradecida. También muy agradecidas estamos con la participación de la doctora Elisa Cárdenas. Coincido muchísimo con todos tus comentarios, Elisa, muy afortunados, muy certeros y de igual manera, bueno, pues es la verdad un gran honor tener aquí al doctor Fernando González con sus invaluables comentarios sobre el libro, ¿no? Y en cierto sentido, en un acercamiento de bote pronto sobre el libro, sí podría parecer como una especie de ensalada sin conexión, pero creo que eso es lo que refleja lo que hoy es la iglesia, ¿no? Ya no podemos hablar hasta cierto punto de una iglesia monolítica, estructurada, sino que ya el concepto de iglesia ha cambiado muchísimo, ¿no? Y creo que el libro, esa es la gran aportación que este libro tiene, que rompe los esquemas y los paradigmas de lo que viene a ser una relación iglesia-estado tradicional, en donde solamente los poderes populares se entienden en esta relación, ¿no? El libro refleja que hay una diversidad de actores, hay una diversidad de instituciones y de problemáticas a nivel regional, nacional, que se van entretejiendo y que hacen y que dejan ver que el mundo católico pues es más complejo y más heterogéneo, más plural, contradictorio de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Entonces, creo yo que ahí está la riqueza del libro. Nosotros pensamos, o sea, tenemos muy claro y creo que lo seguimos teniendo, que nuestro punto de partida es la Constitución de 1917 y el punto, pues, final estaría en las modificaciones a la Constitución de 1992. Entonces, consideramos que ese periodo era muy rico, que estaba inscrito en un proceso, en un periodo jurídico, que reflejaba precisamente estos momentos heterogéneos, complejos, que la relación iglesia-estado tiene, ¿no? Entonces, tal vez, creo yo, ahorita reflexionando con los comentarios que se han dicho aquí, tendríamos que haber como expresado esto en la introducción y haber dicho que una relación iglesia-estado ya no puede quedar exclusivamente en una ecuación de autoridades del más alto nivel, sino que esto ya trasciende, permea a distintas dinámicas, a distintas escalas, y esto hace que la relación iglesia-estado ya no quede en un esquema tradicional de cómo la entendemos o cómo se entendía antes. Y creo que en esto ha tenido mucho que ver también, en gran medida, las fuentes primarias, el acceso a nuevas fuentes, que ha permitido que varios historiadores nos hemos involucrado con el mundo católico con unos enfoques novedosos, distintos, y mucho más complejos, ¿no? Era impensable hace unos 30, 40 años un libro de esta naturaleza, que generalmente los estudios sobre la relación iglesia-estado estaban pues monopolizados por la historiografía eclesiástica, y la academia realmente es muy reciente la incursión de la academia en estos trabajos, ¿no? Creo que de los pioneros pues podría ser el libro de Jan Meyer, ¿cómo se llama? De esta Alicia Oliveras de Ceballos, ¿sí? Que a finales de los años 90 se inicia como este boom de
trabajos de corte distinto, con enfoques novedosos, que tienen mucho que ver con el interés de la academia de acercarse de una manera distinta al estudio de la iglesia. Entonces, en ese sentido, la iglesia ya no es un mundo tan estructurado como lo podríamos pensar, es un abanico de pluralidad, de diversidad, de complejidades, que a veces confluye de manera armónica con los intereses del Estado y a veces genera tensiones, ¿no? Entonces creo que el libro refleja precisamente esa perspectiva en donde también se ven momentos de tensión y momentos de acompañamiento a nivel regional, a nivel nacional, y que los enfoques pues vienen a ser más complejos. Pero lo más importante es que hay un rescate o se visibilizan más que nada actores que antes pues no estaban contemplados en el estudio de la historia de la iglesia, ¿no? Y estos actores pues van a modificar el enfoque historiográfico que se tenía sobre esta relación. Y en ese sentido, bueno, tal vez caímos un poco en el título, pues en un enfoque tradicional, ¿no? Pero no era fácil, pues, o sea, ese sí fue un tema de tensión, de tensión, yo acuerdo, qué libro, qué título poner, ¿no? Y bueno, había que también ponerle tiempos al asunto, porque si no, pues no, nunca salen las cosas, ¿no? Bueno, yo finalmente quisiera nada más comentar que tengo un gran aprecio y un gran reconocimiento y una gran gratitud también a todos los que participaron, Leticia Ruano, Ariadna Guerrero, Gibran Monterrubio, que aquí está, Paolo Balbo, Emilio Machuca, Marta Pacheco, Andrea Mutolo y Laura, que participamos en este proyecto colectivo y que creo que todos estuvimos muy comprometidos desde el punto de vista de muy como solidarios con nuestro seminario, porque todo esto es producto de un seminario que tuvimos, y bueno, y después finalmente ya logramos construir y darle cierta unidad a este trabajo, ¿no? Entonces no tengo nada más que agradecer y comentar pues que el mundo católico es un mundo fascinante, muy complejo, y que esta es una aportación más a tratar de seguirlo entendiendo, y que gracias a eso también podemos entender la historia del México contemporáneo, ¿no? O sea, son cosas que no están, que son vinculantes, que no están aisladas, sino que entender a la Iglesia y al mundo católico es entender a México, ¿no? Y a sus complejidades. Muchas gracias. Nada más quiero comentar algo que olvidé. Muchas gracias, Elisa, por presentar el libro de esa manera. Y Fernando, bueno, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias, Fernando. No te hagas disimulado. Muchas gracias. De verdad, lo aprecio muchísimo. Presentadores de 10. Sí, muchas gracias. Y les agradezco mucho por asistir, ¿eh? La verdad, ya cada día es menos y lo valoro muchísimo. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, no queda más que invitarles a adquirir esta obra. Sí, faltó la invitación de todos. Sí. La tenemos a la venta el día de hoy, pero también posteriormente pues, en la librería virtual y presencial aquí del Colegio de Jalisco. También les invito tenemos un brindis de honor porque como decía la doctora Elisa, este día es para celebrar. Muchas gracias.